Continuamos, amables televidentes, el conversatorio con Ronnie Joubert, quien en esta ocasión nos está describiendo cómo llega al poder Rafael Leónidas Trujillo en 1930. Ya hemos escuchado ese relato. A partir de este momento, quisiera, Ronnie, a los televidentes y a este servidor nos explicaras, nos dijeras, luego de 31 años dirigiendo el país en primera persona o con interpósitos presidentes y vicepresidentes, eh, se produce su salida, como todos conocemos, Abrupta. abrupta, ya motivo de que era demasiado tiempo, fue un error de él en la parte de asegurarse su integridad física, ya estaba cansado. Vamos a escuchar qué relato nos tienes y cómo se logra un hombre impenetrable, invulnerable prácticamente, pues ser derrotado por personas que inclusive eran de su estrecha Entorno, confianza, de de su su entorno. entorno. Así fue. Bueno, es importante decir también, y volviendo un poquitito atrás, en términos del apoyo norteamericano, que apoyo hubo. Fíjate que Santo Domingo es una aldea en el año 30. Y a esa aldea el ciclón San Zenón la destruye y este hombre la agarra y comienza a reconstruirla y pasa de ser una aldea de casas de madera ya a ser una ciudad con mampostería y construcción pesada. Y tuvo sus luces el régimen, las escuelas, salud pública, los hospitales, carreteras, puentes, en fin. Y el hombre con aquella capacidad y manejando de manera total el presupuesto nacional, va con el apoyo, le tocó a él, pudo haber sido otro, pero le tocó a él, del gobierno americano desarrollando eso. Pero socialmente perdió la visión. Siempre fue irrespetando y degradando a sus colaboradores inmediatos desde el principio. Evidentemente, lo que está pasando en 1930-35 no es lo que pasa en el 55. La sociedad dominicana fue madurando. Y hubo una serie de hechos, de persecuciones a familias completas, de persecuciones y asesinatos a personas puntuales y de agresiones e irrespetos a gente que no llegó a matar, pero sí los desconsideró. Y todo aquello hizo que la sociedad dominicana comenzara a resentirse. Incluyendo, como dices, personas de su entorno. Personas de su entorno, básicamente todas. Porque a él se le olvidó, cosa que yo no entiendo, pero es muy de los dictadores, que el pueblo dominicano tiene dignidad. Y fue agrediendo y desconsiderando a las personas de una manera brutal. Te voy a poner un ejemplo. A Bencosme en Moca no solo le quitó la finca, lo degradó y lo desapareció, sino que el caballo de paso fino de Bencosme lo cogió y le cargó una carreta atrás y lo puso a vender agua en Moca. Un caballo O sea, paso fino. un caballo de paso fino de alta gama para despreciar y desconsiderar a esa familia. A Desiderio Arias le cortaron la cabeza y le cosieron la cabeza de otra persona. Te lo digo porque el papá de un ingeniero, amigo tuyo y mío, gran intelectual, fue el que cosió la otra cabeza. Y fue desconsiderando personas así. Pero con el tiempo se encontró que la gente se fue indignando y esa indignación fue sumatoria. Entonces comenzó a denigrar en todos los renglones. O sea, no solo a quitarle los bienes a las familias distinguidas del país, sino a desconsiderarlo, a abusar de las mujeres o de las hijas. Y el pueblo dominicano se fue transformando. Y tocó a todos los que tenía alrededor, incluyendo al presidente Joaquín Balaguer, que normalmente se dice que se supo manejar y se manejó muy bien, pero varias veces lo agredió verbalmente. O a don Pupo Román, que estaba casado con una sobrina. El día de la muerte de él, el 30, cuando lo manda a bajar del carro, que vienen de San Isidro a las 7 de la noche, le dijo cosas duras, pero duras que no son repetibles en televisión. Y don Pupo también le contestó, que esa parte
también no se ha dicho. Y fue abusando y fue desconsiderando a las personas. Y se llegan a formar, para final del 56-57, grupos para salir de él. Se formaron 4 grupos. El grupo de Santiago, de Salvador Estrella Sadalá, el grupo de Moca o de La Maza, el grupo de Santo Domingo o de Juan Tomás, y el grupo de la oligarquía o del señor X, que era Gianni Vicini, donde están todos los Vicini, todos los Cabral y la oligarquía. Y esos grupos por separado fueron armando los planes para eliminarlos, pero al final algunos no tuvieron tanta participación y otros sí. Se formaron 2 grupos. El grupo de ir a la avenida a eliminarlo y un grupo para dar un golpe de Estado, el cual, por 2 situaciones que pasaron, no pudo accionar. Y esa gente, cuando uno revisa los 40 personajes que aparecen en los grupos, más de 30 de ellos fueron desconsiderados de una o de otra manera. Por ejemplo, a la mamá de Roberto Pastoriza se la quiso enamorar. Y aunque Roberto Pastoriza había estudiado afuera y tenía una concepción de la democracia y de la libertad muy clara, se la quiso enamorar. A la primera señora de Pedro Livio Cedeño, que era una señora de San Cristóbal, la denigró. Entonces, eso se fue repitiendo en todas las familias. A los de la Maza los desconsideró o lo quiso desconsiderar. Le mató a un hermano, a Tabito de la Maza, a quien uno de los bernardinos había acusado de matarle al hermano. Y armaron un revuelo que no fue así. En Nueva York fue eso. No, en Londres. Londres. El embajador era Logroño Cohen y bebiendo trago un sábado en la mañana estaba don Octavio con Luis Bernardino. Y hubo una discusión, se fueron a la trompada y Luis Bernardino fue y buscó un revólver para matarlo, le tiró y le dio un tiro en el estómago. Pero don Octavio, aparte de bravo, era un hombre de 6'3", le marchó, le quitó el revólver y medio desangrándose se volteó y le dio un tiro y el tiro le dio en la nuca y lo mató en defensa propia. Entonces de ahí Félix W. monta un aparataje en contra de esta gente. A Octavio de la Maza lo tiraron en la marquesina de su casa. Yo soy amigo de sus hijos, me lo contaron. O sea, no solo que lo mató, y lo quiso poner a firmar una carta diciendo que él había matado a Morphy por ofrecimientos de celos sexuales. Y comenzó a jugar con la honestidad de los de la Maza, que son bravos. El papá de los de la Maza había participado en el asesinato de Lilis y fue el que metió a los 7 hijos en el paquete de que salieran a matar a Trujillo. Pues son gente guapa y esa gente se fue indignando. Y finalmente, luego de evaluar diferentes posibilidades para salir de él, uno era un atentado en Moca, donde hablaron con el que estaba montando la tarima para que pusiera la verja más bajita y poderlo matar. Otro era un atentado volando una pared en la Máximo Gómez, por donde él caminaba todas las tardecitas. Otro fue un atentado que se planificó en la casa de una de las queridas que vivía al lado de Roberto Pastoriza, y algunos planes más. Logra Teniente Amado García Guerrero diagnosticar que el hombre todos los miércoles en la noche iba a San Cristóbal, porque era el jefe de la escolta. Y entonces ahí planifican irlo a matar a la avenida. Y montan un plan muy bien montado y practicado de cómo matarlo. Y durante 3 semanas de mayo del 61, van y luego de practicar eso, bajan a la avenida, al atentado. En una no se fue por la noche, sino en la mañana. El martes siguiente se fue por la Independencia y no por el Malecón. El siguiente, que creo que cayó 14 o 16, estaba malo del estómago y no pudo ir. Y esa semana, en vez de salir un miércoles, el martes 30 va a San Isidro 2 veces y tiene discusiones serias con algunos de sus colaboradores, incluyendo a don Pupo Román, y bajo el pique decide irse el martes, cuando el hombre era los miércoles que se iba, todos sabemos a qué. Y entonces
don Miguel Ángel Báez Díaz, que es su hombre de confianza y su mano derecha, pero que estaba en el complot, avisa, no teniente Amado, que estaba libre ese día, a don Luis Amía Matió y a otros, y llaman a los que están a mano para bajar a la avenida del atentado, con la limitante que algunos de los de Moca, de los bravos de Moca y otros de La Vega, no pudieron llegar. No había tiempo No para había llegar. tiempo, entonces se anticipó la situación se por un buscan día. los que están en la capital y se va a la avenida eso. Todo eso respaldado por la Iglesia Católica. ¿Lo puedes decir? Sí. Por la Iglesia Católica. Le mandaron a Zanini para que negociara con él a ver si salía. Y los norteamericanos le mandaron 4 emisarios. Dentro de ellos, el senador de la Florida, con quien tuvo una reunión en el Hotel Embajador y le planteó que debería salir del país. Y dice uno que estaba presente, que sus hijos andan por ahí, son pimponistas profesionales, que al hombre se le aguaron los ojos. Le dijo que sí. Y cuando salió dijo, pues estos pendejos creen que yo le voy a entregar el gobierno. A mí hay que sacarme con los pies para adelante. Y así salió, con los pies para adelante. Entonces, Estados Unidos, que no apoyó el plan final, Estados Unidos apoyó, El ajusticiamiento no lo apoyó. no, retiró, lo había apoyado y el 14 y el 15 del mes antes ofrece incluso entregar armas, 300 fusiles. Y luego vino una contraorden, porque el gobierno había pasado de Eisenhower a Kennedy en enero. Y entonces todo aquello que se había apoyado se detuvo. No lo desapoyaron, pero no lo apoyaron. Por lo tanto, la gente que baja a la avenida, que baja con unos fusiles de la embajada americana, que no era de lo que iban a enviar, eran de la gente de seguridad de la embajada americana, fue un movimiento totalmente nacional y con sus armas propias y sus recursos propios. Trujillo, cuando te escucho relatar que agredía de una u otra forma a su entorno y a sectores del país, de la vida nacional, personas de relevancia, ¿tenía él necesidad de hacer eso? ¿Tienes alguna lectura de por qué iba incrementando esas degradaciones? Yo pienso que hubo al final el haberse pasado de lo que yo soy. Llega un momento que cuando tú eres mucho te crees más de la cuenta y pierdes todo. Eso pasa hasta en las profesiones. Llegó un momento que yo creo que al final perdió el control de lo que estaba pasando en el país, sobre todo en su entorno, y con su familia y con sus hijos. Y finalmente no dejó de ser nunca un elemento de tener sometido al de al lado la agresión y la degradación, bajo el terror, permanentemente yo acusándote, tirándote indirectas, te tengo en mi medio por debajo de mí, y si encima de eso tú me tienes miedo, es la forma más fácil de controlar. Lo que pasa que yo creo que la sociedad había madurado al final del camino, las personas se habían hecho adultas. Ya no estaba bregando con un muchacho de 22 años en el año 30, estaba bregando con hombres de 40 y 50 años de edad. Muy bien, Ronnie, pero si somos estrictos en lo que has descrito, sector civil de la población no participa, no hubo conatos hasta donde se tiene entendido de querer salir de Trujillo. Había un control sobre el país. No, el sector civil sí. Sí. De los 40 de la lista de los 4 grupos que yo tengo, hice una lista que la copié de Juan Daniel Balcácer y la organicé. 30 son civiles. Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda, muy bien, pero Luis Amía a lo que me Matió. refiero, para que me aclares, el país, ¿cuál era el espíritu del país? ¿Estaba cansado de Trujillo? Sí, ¿O seguía? Seguro. ¿O lo seguía Seguro. viviendo? Fíjate, hubo crímenes de todos los tipos. Se llevó a personalidades desde Marrero Arístides y terminó con las Mirabal. A los militares los denigró por todos los medios. Nombró jefes militares a gente que eran civiles, atropellando la estructura jerárquica militar.
de gente formada, y desconsideró, pero a mucha gente. Y esa gente se indignó. Y pienso que el país había madurado, la gente había madurado, y al final se le fue la mano. No es lo mismo que tú agredas a Antonio de la Maza en el año 31-32, verbalmente, que era un muchacho, que tú lo agredas a los 50 años. Hombre más maduro, con familia. Y la agresión fue más violenta. De hecho, trabajó en la Guardia Presidencial en el 30, en el 31, Antonio de la Maza. Y terminó del otro lado. Porque es que le mataron a un hermano y le desconsideraron a los otros. Fíjate lo que le hizo a Salvador Estrella Sadalá. Era un hombre íntegro y de iglesia. Se ha dicho que le levantaron un foro a la hermana, lo cual su hijo me dijo que no fue cierto. Lo que sí fue cierto es que don Salvador, que tenía unas obras del Estado, no recibió el pago a fin de año y no le pudo pagar a los empleados, porque el Estado no le desembolsó adrede. Y don Salvador, que no iba a salir de su casa ni iba a celebrar fin de año, fue invitado por don Antonio Inver. Y bajo mucho insistir, fue el 31 y se lo pasó donde Antonio Inver. En la prensa nacional se habló días después de que Salvador Estrella Sadalá, hombre serio, de timbales y de iglesia, había tomado el dinero de los empleados para hacer una fiesta el 31 y no le pagó a su personal. Y don Salvador no entraba en esa. Pero eso fue un insulto público a un hombre de 50 años. O sea, no fue un comentario en una reunión privada. Y pasaron cosas como esas. Y pasaron otras que no se pueden decir en televisión. Mencionaste y la gente se indignó. la parte familiar de Trujillo. Hace unos momentos señalaste la situación con sus hijos. Siempre estuvo disgustado con Ramfis, porque él esperaba, que es lo que nos pasa a todos los padres, que los hijos sean igual que uno. Yo quería tener un hijo dentista y tengo 4 hembras Gregory y ninguna es dentista. Y ahí tengo una clínica grandísima que nadie la va. Eso es lo que yo quería. Entonces, a él le pasó lo mismo. Ramfis no fue un hombre con el temple y con la talla de él. Le gustaba la fiesta y la pachanga. Entonces, no había un heredero. Lo mandó a Estados Unidos a hacer un entrenamiento de formación militar para comandarla a Kansas y no se graduó. No obtuvo de él lo que quería. Y Radamés no dejó de ser un muchacho hasta el momento que también le gustaba la pachanga y el desorden. Hasta el momento de la muerte. Y tuvo muchas diferencias. Ahí está la tesis de Galinde, que señala lo que todos sabemos. Sí. Y Ramfis un día llegó al escritorio y le tiró el documento en la cara y le dijo, ¿por qué tú no me has dicho esto? Entonces no estaban contentos. Ocurrieron una serie de cosas que no estaban contentos. Había diferencia, como hay en toda la familia, pero esta era la familia presidencial, donde se suponía que había un control absoluto. Habían diferencias marcadas. Desapareció uno de los Trujillos viejos, hermano de él. A otro lo sacaron del país. A otro hubo que darle choques eléctricos en Estados Unidos y en Bélgica. Y eso corrió y eso no debió haber salido de ahí. Y eso degeneró en trastornos familiares importantes. La parte cognitiva del organismo físico de Leonidas Trujillo, ¿piensas que podía ya estar afectada como profesional de la medicina de una u otra manera? Mira, definitivamente una persona de 70 años, en esa época era mucho, no ahora. Ahora las personas de 75 y de 80 años están perfectamente bien. Segundo, se ha dicho que tenía un cáncer de próstata, se ha discutido, no lo sé, no tengo constancia. Dicen los urólogos locales que no, aunque trajeron uno de Barcelona a chequearlo. Pero si uno ve las fotos de él, se ve demacrado y deteriorado. Y si tú tomas su última entrevista, que fue en Hacienda Fundación, donde está don Manuel de Moya Alonso, que dicho sea de paso es pariente mío, y está el reportero norteamericano, él está tomado, son las 11 de la mañana, pero uno se da cuenta que está tomado y está medio ido. Y el ido no es necesariamente del alcohol.
Entonces yo pienso que sí, que había algún grado de deterioro en su conducta física y mental. Pero lo que mandó a hacer no fue en la parte inconsciente, lo que mandó a hacer fue en la parte consciente de su cerebro. Y hasta que finalmente esa gente baja y le hicieron una emboscada planificada profesionalmente. Él va 2 veces a San Isidro, la segunda vez va a las 7 de la noche. ¿Era usual que visitara 2 veces en un día ese sitio? No, ni siquiera iba toda la semana porque él tenía Ramfis ahí. Lo que pasa es que Ramfis en ese momento no estaba ahí. Y había un pariente de él, que era García Trujillo, que él estaba por quitarlo y no encontraba, parece que... Entonces se fue en la mañana con su jefe de escolta, que era don Marco Jorge Moreno, y Álvarez Espina. Y en la tarde fue de nuevo con don Marco Jorge Moreno y con don Pupo. Y fue a justificar algo. Algo tenía entre manos. Cuando él vuelve, llega a su casa, cambia de chofer y se va con Zacarías de la Cruz, que era su chofer nocturno. En el día él tenía un chofer que se llamaba Taurino Félix Guerrero. Y decide ir a San Cristóbal. Sale de su casa, que hoy es donde está la Biblioteca Nacional, que no hemos encontrado varias veces, vía contraria, sube la Máximo Gómez, se detiene donde Angelita, que vivía, su hija, donde hoy está el teatro, y luego se va a los 10 minutos y dobla en el Centro Médico UCE. Ahí había un play, ahí se para y habla con el jefe de la policía. Sigue Pedro Enrique Ureña vía contrario, llega a la Lincoln y sube a Piantini, donde tenía una querida, que todos sabemos quién es, y luego baja a la Lincoln y sale hacia San Cristóbal. De la casa de Salvador Estrella Sadalá habían salido los 3 carros. Un carro, que fue el último que se colocó, que era manejado por Roberto Pastoriza solo. Otro carro, ese era de don Salvador Estrella Sadalá, un Mercury Monterrey, era el único que había en el país. Un carro anterior a ese, con Huáscar Tejeda manejando y Pedro Livio en ventana derecha con poder de fuego, y un primer carro que estaba parado, Gregory, tú lo conociste bien porque fuimos mucho a ese lugar, en el Agua y Luz. Pero el carro estaba parado en el Agua y Luz viendo hacia el centro de la ciudad. Cuando Trujillo pasó, Antonio Inver toma el timón, Antonio de la Maza toma el lado derecho, atrás de Antonio de la Maza, Teniente Amado García Guerrero, que era campeón nacional de tiros, y atrás Salvador Estrella Sadalá. Dan la vuelta y comienzan a perseguirlo. Cuando llegan a la feria, ahí se acaba el alumbrado, ya no había luz. Y un poquito más adelante estaba ese segundo carro. Pero logran alcanzarlo y al ponerse paralelo, don Antonio de la Maza, de ventana anterior derecha, y Teniente Amado disparan con una escopeta preparada, recortada con cartuchos preparados para el escenario, y el carro se hace a la derecha, el carro A de ataque pasa y ellos intentan girar para devolverse a la ciudad como mecanismo de protección. Después apareció la leyenda de que Trujillo dijo, vamos a pelear. Eso no está en la primera declaración, eso aparece un mes después, por lo tanto eso fue un invento en el camino. Al que le tiran con una escopeta de esa y oye ese estruendo, lo que emprende fuga, aunque él era un hombre bravo. Y cuando Zacarías gira para volver a la ciudad, Trujillo abre la puerta y se detiene porque pensó que se iba a caer. Y ahí el grupo de Antonio Inver, de Antonio de la Maza, de Salvador Estrella y del otro vienen y se enfrentan y comienza una balacera importante. Si uno ve el carro de Trujillo tiene más de 60 tiros. Y en un momento determinado don Antonio de la Maza le dice a don Antonio Inver, vamos a cruzar. Y Salvador Estrella y Teniente Amado lo protegen. Uno cruza por atrás del carro de Trujillo y otro por adelante. Don Antonio de la Maza le entra por atrás y le dispara. Trujillo sigue caminando y sale a la luz del auto donde él viene, que la dejan prendida, y ahí le sale don Antonio Inver y le da un tiro de frente y cae. La balacera sigue y a Zacarías de la Cruz le dieron un tiro ahí, con la buena suerte que tenía el kepi de oficial y el tiro le dio en el escudo, le voló el kepi y le pasaron luego un par de tiros
y Zacarías cayó ahí en una noche que estaba lloviendo y logra escaparse. Entonces, de ahí hacen la fuga, toman el cadáver de Trujillo, lo meten en el baúl de uno de los automóviles. A Pedro Livio, que le dan un tiro, lo cambian de automóvil, del B al A, y ahí van todos donde Juan Tomás. Pero a Zacarías lo dejan y Zacarías a los 20 minutos se aparece en un recinto militar y da la información. Y se quedan muchos elementos que le sirvieron para ubicarlo de una vez. El carro de don Salvador Estrella, donde estaba Fifi Pastoriza, no prendió y lo abandonaron. El único Mercury Monterrey que había en el país. Mala suerte. Se quedan los dientes de Trujillo en el piso y se quedan unas armas que estaban registradas y antes de la hora ya el CIM tiene ubicado por dónde anda la cosa. A eso se le sumó que el general Espaillá estaba en el Pony. Vio el carro cuando pasó y oyó la balacera. Se acercó con su esposa, vio eso y fue donde Pupo Román, que estaba en pijama. Porque a don Pupo no le habían avisado que era quien iba a participar en la segunda etapa. Don Pupo estaba en pijama. Porque ese no era el día, el día era el siguiente, correcto, Gregory. Correcto. Entonces, lo advierte y don Pupo sale a investigar. Y ahí van todos a casa de Juan Tomás. Pero ¿qué pasa? Que el movimiento de la segunda etapa no se pudo dar porque alguien descubrió parte del plan y fueron bloqueados y no aparecieron y no pudieron juntarse las personas. Incluso tenían cintas grabadas para ir a una estación de televisión y ponerla e informar que habían matado a Trujillo. Y ahí acaba la primera etapa de esa gran hazaña del pueblo dominicano o de esos próceres dominicanos. Y el resto de la historia nosotros la conocemos y la estamos viviendo. Reflexión final a esa llegada y a esa salida de un hombre que en el siglo XX se puede decir que tuvo la preponderancia más alta en todos los sentidos y en el sentido literal de la palabra, por razones evidentes, que fue Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Así es. Yo pienso que la reflexión puede ser que el gobierno o el mando de ninguna institución puede depender de una persona. Tiene que depender de muchas personas y de personas capacitadas y civilizadas, que estén un poco más cerca de su condición humana que de la estructura animal que tenemos los hombres. Bien. Ronnie Joubert, gracias porque esos momentos, esos días de investigación, de recopilación de informaciones, pues los puedas compartir en este espacio, La Hora con Gregory, con los televidentes que cada noche están con nosotros. Gracias por la distinción de la invitación. Muy bien. Señores, hasta mañana.